Vamos a leer inicialmente de los versos 4 al 6. Dice la Escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo que guardó a Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vamos a leer hasta ahí, por favor. Este día vamos a seguir estudiando algunas verdades sobre el perdón de Dios, el perdón bíblico, el perdón escritural. Lamentablemente, a veces cuando yo me paro en este lugar para enseñarles, yo tengo en mi mente que yo estoy remando en contra de la corriente en el siguiente sentido. El mundo, la religión, la tradición oral, o sea, las cosas que se repiten de una persona en otra, muchas veces van exactamente al contrario de lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que a veces me tengo que detener y empezar a responder o a quitar ideas erróneas de la mente para que cuando yo quiera sembrarte una buena semilla de la Escritura, no vaya a haber junto a esta semilla unas cuantas semillas de mentira y de error, y que al crecer juntas se echa a perder lo que te quiero decir en este día. Vamos a estar estudiando algo sobre el perdón de Dios. Espero a través de esta plática contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿existen personas a las que Dios ya nunca va a perdonar? ¿Dios va a perdonar a todas las personas a la mera hora? ¿A quién sí perdona a Dios? ¿Puedes tú exigirle un perdón a Dios después de haber hecho una serie de cosas? Condena a Dios a los pecadores. ¿Y a qué pecadores va a condenar Dios? Vamos a ver una breve lista para iniciar la plática de 7 grupos de personas a los cuales seguramente Dios condenó, y más que eso, si tú tienes las características de alguno de estos 7 grupos, probablemente a ti también Dios te va a condenar y no te va a perdonar. La primera se halla en el verso 4 que acabamos de leer juntos. Dice la Escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los destruyó a prisiones de oscuridad, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Primer grupo, los ángeles. Conforme vayamos avanzando en estos 7 grupos, yo quisiera como ir arrancando una idea de tu mente. Dios en ocasiones escoge no perdonar a personas. Es más, estos pasajes que estamos leyendo van mucho más adelante de eso. En ocasiones Dios escoge no perdonar a grandes grupos de personas, a generaciones enteras. Aquí viene el primer caso, habla de un grupo de ángeles. La Biblia nos habla de la rebelión que tuvieron los ángeles en el cielo, y dice aquí la Escritura que cuando ellos pecaron allá en el cielo, ensoberbeciéndose contra Dios, ocurrió algo automático. No hubo ahí 40 años que pudieran vivir en la tierra para ver si en esos años ellos se arrepentían y volteaban su rostro a Dios. Automáticamente, dice la Escritura, este grupo de ángeles fue entregado automáticamente a prisiones eternas de oscuridad en el mismo infierno, y únicamente están esperando el juicio, porque Dios es justo y les va a hacer juicio a todos. Pero ya no hubo vuelta para atrás. Y quiero decirte que este primer grupo de gente o de personas que Dios no perdona, de los ángeles, nos está hablando de un pecado muy especial. Es el pecado de la soberbia. El pecado de aquellos que se sienten más que Dios. El pecado de aquellos que creen saber más que Dios. El pecado de aquellos que quieren tomar el lugar de Dios. El hombre es muy especial. El hombre cree que él se creó a sí mismo, y crees que tú puedes vivir tu vida como a ti se te antoje o te dé la gana, por decirlo para que me entiendas mejor. Crees que tú tienes autoridad sobre tu cuerpo, autoridad sobre tu familia, autoridad sobre tu tiempo, y que la vas a regir y a vivir como tú quieras. Oh, qué sorpresa. Los ángeles un día creyeron lo mismo, y ese grupo de ángeles el día de hoy están en el infierno, en prisiones de oscuridad.
esperando el juicio, esperando el terrible juicio. ¿Eres tú soberbio hoy que estás tú aquí? ¿Eres tú de aquellos que vas a riges tu vida como a ti se te antoja? ¿No tomas en cuenta a Dios? ¿No tomas en cuenta la palabra de Dios? ¿No te detienes a ver lo que Él dice? Ten cuidado. Los ángeles ya no tuvieron una sola oportunidad. Y qué bueno que empiezo con este grupo, los soberbios, porque marca la Escritura claramente que Dios resiste a los soberbios. O sea, cuando alguien tiene este tipo de actitudes ante Dios, ante su palabra, ante sus mensajes, ante los mandamientos que Él nos marca y nos dicta, ten por seguro una cosa: tú estás en un grupo de personas que Dios no va a perdonar. Y fíjate que los ángeles, directo al infierno. Ni un día, ni una semana. Un mensaje hay en ese versículo. Completamente no hay esperanza para los soberbios. Segundo grupo, verso 5. Dice la Escritura que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es muy particular este grupo. Dice aquí que Noé era un pregonero de justicia. Eso quiere decir que mientras Noé estuvo en la tierra, en todo el tiempo que él tardó en construir el arca, mientras él construía el arca, nunca había habido un barco en la tierra. No habían existido hasta ese día. La gente era muy curiosa y la gente se le acercaba a preguntar: ¿qué estás haciendo? O sea, aquel gran barco que Noé construyó, el arca, era una señal para toda esa generación. Y Noé les decía: Dios va a destruir el mundo porque el mundo se ha corrompido. Dios va a destruir el mundo porque está lleno de pecado. La gente se burlaba, la gente no hacía caso. Noé fue un pregonero de justicia, le decía a la gente: tu camino no es justo, tu camino no es recto, el modo en el que estás procediendo no es correcto delante de Dios. La gente no quiso hacer caso y de la noche a la mañana cayó un diluvio y destruyó Dios a todo el mundo, menos a Noé y 7 personas que estaban con él. Querido amigo, la proporción es tremenda. 7 personas, todos los habitantes del mundo. Está tremenda. Una generación completa, quizás millones de personas por todo el mundo. Hoy quiero que te enfrentes a una verdad. Dios decide no perdonar. O sea, no creas que porque es poca gente la que está caminando el camino, Dios a la mera hora va a decir: no, pues son muy poquitos. No, querido amigo. 7 se salvaron en la época de Noé, y dice la Escritura que Dios condenó a toda esa generación. Vino el diluvio sobre el mundo de los impíos, de los que no querían seguir la palabra de Dios. Una generación completa. ¿De qué los acusa la Escritura? En el libro de Lucas, no lo vamos a buscar, nos narra cómo vivían ellos. Dice la Escritura: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. No marca más pecados la Escritura. ¿Sabes cómo vivía esa gente? Como viven muchos el día de hoy que están aquí delante de mí. Discúlpame, como animalitos. Te levantas, comes, trabajas, estudias, haces tus cosas en casa, vuelves a comer, platicas con la familia. O sea, sin reflexionar y sin buscar a Dios, sin leer su palabra, sin aplicarla a tu vida. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamientos. ¿De qué los acusa la Biblia? Pues aparentemente de nada, solo de una cosa tremenda. Esta gente es exactamente igual a aquellos que asisten los domingos a las reuniones, pero que su vida sigue siendo igual a la de cualquier otra persona. ¿Qué le pasó a ese mundo impío? Dios lo juzgó, lo condenó terriblemente en un diluvio horroroso. Este es el tipo de persona que le encanta oír los sermones dominicales, le gusta, le agrada, sin embargo nunca los aplica a su vida. No deja que afecten. Así como Noé, imagínate cuánto afectó la palabra de Dios a Noé, que dedicó parte de su vida a construir una gran arca, a un proyecto inmenso. Lo afectó muchísimo. Así es como tú no estás viviendo. La Biblia, su palabra de Dios, te afecta muy poco. Muy poquito, muy poco de tu vida. Dejarás 3, 4 pecados, mejorarás un poco, pero realmente no ha transformado y renovado toda
tu manera de vivir, el religioso típico, el que asiste, el que carga una Biblia, el que oye mensajes, el que oye al pregonero de justicia y dice, qué cosa tan interesante, dice este hombre. Pero muy dentro de sí mismo decían, está loco, es un exagerado. Dios no perdonó al mundo antiguo. Esta lista que te estoy dando es una lista histórica de los que Dios no perdonó. ¿No estarás tú también dentro de ella? ¿Los soberbios están en ella? Los dominicales, los que comen y beben, están también en esta lista. ¿Quiénes más? Acompáñame al verso 6. Otro grupo de personas, otras generaciones históricas que están en el grupo que Dios no perdonó. Dice que si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Termina el texto diciendo, poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Quiere decir que este grupo de personas, dos grandes ciudades, porque Sodoma y Gomorra eran ciudades centrales, como pudiera ser una ciudad importante en todo un estado o en todo un país, así eran Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades fueron destruidas, grandes ciudades, solo para ejemplo de los que quieren vivir impíamente. Para que veas que en esta tierra y siempre Dios va a juzgar el pecado y no lo va a pasar por alto. ¿De qué se acusa a Sodoma y a Gomorra en la Biblia? Se les acusa de mucha lascivia, de muchísima depravación sexual. Y nomás basta caminar por las calles de esta ciudad para ver que no hay mucha diferencia. El modo de vivir de las mujeres, los ojos impuros de muchos hombres y mujeres que nada más están viendo y desnudando a las personas alrededor suyo con su mirada. Mujeres que se visten y la única idea que tienes en tu cabeza es seducir a tu prójimo, atraer las miradas de otras personas. Tal espíritu es el espíritu mismo que había en Sodoma y en Gomorra, y Dios, la destrucción que le hizo a Sodoma y a Gomorra fue muy especial. Dice la Biblia que desde el mismo cielo cayó fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios estaba harto, cansado. Dios no quiso esperar a que murieran. Dios no quiso esperar al juicio final. Dijo y señaló y maldijo la actitud sensual, la actitud que tenía esa generación, como ejemplo para todos los que quieran vivir impíamente, para todos los encadenados a la lascivia, al sexo. No sea que a ti te pase exactamente lo mismo, creyendo que te vas a burlar de Dios y repentinamente un rayo, un accidente, un asalto, algo semejante, señalando Dios tu vida. Porque Dios escogió no perdonar a tales personas. Es tremendo pensar en eso. En el fondo del Mar Muerto, allá en Israel, están las ruinas de una ciudad que está, por ejemplo, por testimonio a todo el que quiere vivir impíamente. Allá en Israel, en el Mar Muerto, una zona llena de azufre, una zona llena de todos los elementos para el fuego, está el testimonio de cómo Dios señaló y condenó terriblemente el pecado. Y el día de hoy, ¿tú quieres seguir en tus lascivias? Oh amigo, recuerda muy bien, Dios destruyó a las ciudades de Gomorra y de Sodoma y de Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. ¿Quién es más? Acompáñame al verso 1 de este capítulo mismo. Dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como Abraham, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estos dos versículos son dos versículos proféticos, en los cuales nos está marcando la Escritura que siempre ha habido falsos profetas.
Grupos de personas que en vez de predicar la santidad, que en vez de predicar el amor abnegado y sacrificial del que habla la Biblia, que en vez de predicar el ser libre de la mundanalidad, de pecados como los que he tocado en esta hora, como la indiferencia, la superficialidad, la soberbia y la lascivia, grupos o pastores o maestros falsos que iban a estar diciéndole a la gente, no te preocupes, es poco a poco, no te preocupes, vamos a llevárnoslas con calma. Termina el verso 1 diciendo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Destrucción repentina. Y la segunda parte del verso 3 dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y después empieza a decir a quienes no perdonó Dios. O sea, este capítulo de la segunda carta de Pedro es una advertencia para las personas que asisten a congregaciones. Es una severa advertencia diciendo, no, nadie se va a burlar de Dios. Y no importa que sea un grupo, no importa que lo hagan con la Biblia, si están predicando en contra de la santidad, esos pastores, dice aquí, esos sí están condenados. Es tremendo pensar en eso. Si tú te atreves a pararte en un púlpito, si tú te atreves a tener un grupo de personas y tú no les estás predicando el camino radical que habló Jesús de tomar la cruz y de seguirlo a Él, sus pisadas cada día, ten cuidado, porque tú estás arrastrando sobre tu persona una condenación, como dice el pasaje, repentina. Sobre los tales, leamos al final del verso 3, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque quiero que nadie vaya a pensar que no son estos profetas, las características de ellos. Judas capítulo 4, vamos a leer un versículo de este libro. No lo busques, lo leemos juntos en la pantalla. Es un pasaje paralelo a segunda de Pedro. Es lo mismo, pero aquí lo amplía más. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos, fíjate la característica de estos falsos profetas, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué características tienen estos falsos maestros que ya están condenados? Ahí sí no habla en pasado, dice ya están condenados, ya de largo tiempo, dice aquí el pasaje, merecen la condenación. No se tarda, no se duerme. A veces no se duerme, quiere decir que hay muchos pastores que no se han dado cuenta y ya sus mismas almas están tan corrompidas, tan llenas de mentira, que más bien son siervos de Satanás y no han abierto los ojos ante ello. Y dice la característica aquí en este pasaje, Judas 4, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Son personas que en vez de decir que la gracia de Dios sirve para que tú vivas libre del pecado, para amar, para ser libre de la lascivia, de la soberbia, para ser libre de ese corazón apático que tienen muchas personas para buscar a Dios, como los del tiempo de Noé, ellos dicen, llévatela con calma, poco a poco. No te preocupes, tú ya estás destinado para la salvación. Ya no hay problema contigo. La Biblia no dice eso, querido amigo. Y claramente está marcando que los tales se van a perder. Y lo más tremendo, quiero que volvamos a leer el verso 2 de segunda de Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Va a haber mucha gente. Cuando tú leas la palabra muchos en el Nuevo Testamento, no es cualquier palabra. La palabra muchos encierra la idea de la gran mayoría. Muchos van a seguir a los falsos maestros. ¿Por qué? Pues porque no quieren vivir conforme a la palabra, punto, se acabó. No es ninguna otra cosa. Está tan clarito el pasaje, está tan clarito. Querido amigo, yo sé que las buenas nuevas del Evangelio es hablar del perdón de Dios, pero te lo han predicado tan diluido, tan apartado de la Biblia, que el apóstol Pedro escribe este capítulo como una severa advertencia. ¿Con quién empieza en el verso 1? Con los falsos maestros.
¿Con quién sigue en el verso 2? Con los seguidores de los falsos maestros. Y después empieza a hablar y empieza a mostrarnos a los ángeles que estaban en el mismo cielo, que estaban contemplando la gloria de Dios, que estaban adorando a Dios y sirviéndolo. También se condenaron. Es un buen texto para los que dicen que la salvación no se pierde. ¿Cuándo se pierde? Ya estaban en el cielo, ni siquiera como nosotros, esperando el cielo. Y de ahí mismo, al mismo infierno fueron a dar, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Y después sigue diciendo, recuérdense de la generación de Noé. Ahí estaba Noé predicándoles, ahí estaba Noé insistiéndoles. No quisieron hacer caso, rechazaron la palabra, menospreciaron el mensaje, les pareció exagerado. Cayó el diluvio, pereció toda una generación. Y tú sigues gritándote dentro de ti mismo, a la mera hora Dios se va a echar para atrás. Si no se echó para atrás con los de Noé. Si destruyó Sodoma y Gomorra, ¿cuánta gente salvó Dios de Sodoma y Gomorra? Uno. Y Dios quería salvar a toda la familia. No se dejaron. ¿Sí me entiendes? Dios quería salvar a la mujer de Lot. No quiso. Su corazón estaba aferrado a la lascivia. Dios quiso salvar a las hijas, a los nueros, a los yernos también. Tampoco quisieron. Las hijas mismas quedaron corrompidas a pesar del milagro que vieron. Lot, con trabajo, como por fuego, dice la Escritura. Apenas él. Oh, querido amigo, ciudades enteras. Como si esta ciudad repentinamente viniera un terremoto y toda fuera destruida por su pecado y su maldad. Yo no dudo que en cualquier momento pueda suceder algo semejante. No lo dudo. Porque estamos conociendo el carácter de Dios. No perdonó a los falsos profetas, a los que se llenaban su boca con Biblia y estaban jugando nada más para sacar dinero, porque claramente dice el verso 3, ¿por qué motivo actúa esta gente así? Dice la Escritura de los falsos profetas que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oh, gente que le encanta sacarle dinero a los demás, hacer promesas de fe, andar manipulando para que la gente diezme y ofrende. Ya de largo tiempo, su perdición no se tarda, dice la Escritura. Dios está muy airado contra los tales. Dios está muy airado contra los que siguen sus disoluciones. Muy airado y en cualquier momento. Ese es el mensaje del pasaje. Así como le pasó a Sodoma, en cualquier momento. Así como le pasó al mundo antiguo, a los ángeles, en cualquier momento se perdieron para siempre. Sexto grupo de personas, vamos a leer, no lo busques, Hebreos 12, verso 16. Está hablando de un hombre, Esaú, que la Escritura marca que se llenó de amargura, un pecado muy común en nuestro tiempo. Quizás cuando te dije voy a dar la lista de los que Dios nunca va a perdonar, inmediatamente la hiciste en tu mente. Los homosexuales, los violadores, los narcotraficantes. No, amigo, ya vimos los soberbios, ¿sí? Ya estuvimos viendo los lasciviosos. Ahora vamos a ver al amargado Esaú, que la Biblia nos marca que era un hombre amargado. Verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este hombre Esaú, el capítulo está hablando de la amargura, por su amargura, por sus resentimientos, por no querer perdonar, por llenarse de frustración. Fíjate lo que le pasó. Se perdió y aunque procuró el arrepentimiento con lágrimas, ya no hubo arrepentimiento para él. Sí, es cierto que al violador si no se arrepiente Dios no lo va a perdonar, pero tampoco al amargado, tampoco a la rencorosa, tampoco al hombre iracundo, tampoco al que se llena de coraje dentro de su alma. No lo va a perdonar si no se arrepiente. Y el último grupo, no vamos a ver versículo, no es necesario, que está marcado por todos lados en la Biblia, el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios no lo perdonó cuando iban por el desierto por un solo pecado. ¿Cuál fue ese pecado? El libro de Hebreos nos lo repite varias veces. La incredulidad. Todos perecieron
en el desierto por causa de la incredulidad. Y de algunos Dios no se esperó al juicio final, sino que nos marca la Escritura que a Coré y a sus hijos se abrió la tierra y se los tragó vivos el infierno. Tremenda ese pasaje. Por su incredulidad. Amigo, esto que te estoy citando es para que tú temas y tiembles. Porque aquí hay gente muy soberbia. Aquí hay gente que es muy superficial en su búsqueda de Dios. Come, bebe, asiste a las reuniones, oye a los pregoneros de justicia. Tu vida sigue igual, con pequeños cambios solamente. Aquí hay gente llena de lascivia. Aquí hay gente que le gusta oír a los falsos profetas y seguir sus disoluciones. Amargados y gente incrédula. Amigo, gente que tuvo el mismo pecado que tú, en esta hora está completamente perdida en el infierno. Para siempre. Y tú vas a seguir jugando con el perdón de Dios. Es tremendo esto. Es tremendo. Tú vas a seguir dejando que pasen las semanas y te vas a seguir perdiendo. Tú vas a seguir creyendo que es muy poco tu pecado solo porque tienes amargura o incredulidad. No, amigo, Dios no va a tener por inocente al culpable. En la segunda y última parte de este estudio, así como te he hablado de las características de la gente que Dios no perdonó, decidió Dios no perdonarla, quiero dar una lista de elementos que tienen las personas que Dios sí perdona. Quiero decirte que cuando yo dé esta lista, en ningún momento voy a decir que el que haga tales cosas va a recibir el perdón de Dios, porque Esaú con lágrimas procuraba y no lo obtuvo. ¿Sí? Solo son las características por si te sirven y por si aplicándolas Dios te concede su perdón. Vamos a ver un pasaje completo que nos va a ilustrar esto en Lucas capítulo 15. Si quieres no lo busques, lo vamos a poner en la pantalla. Iniciamos el panorama del pasaje de los versos 11 al 16. Dice la Escritura, está hablando Jesús, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, está hablando perdición total. ¿A qué grado llega este hombre? Alimentar cerdos. Era lo más inmundo para un judío acercarse a un cerdo. Ahora, alimentarlo y andar entre ellos y desear comer su comida, estaba en la perdición total. Ese es el simbolismo de lo que nos quiere decir el pasaje. Dice el verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned el anillo en su mano y calzadle en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Perdición total, y en los últimos versos, perdón total. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Lo que está en medio. ¿Sí me entiendes? De ahí vamos a sacar las características, las actitudes de aquellas personas que Dios ha perdonado alguna vez en la Escritura. De este pasaje las vamos a sacar la gran mayoría de ellas. Quizás es importante señalar aquí una cuestión antes de comenzar con estas características. La relación de autoridad. Era un hijo con su padre. El padre le dio todo. Y el hijo, ¿qué hace la gente para pecar? La gente tiene una costumbre, alejarse. Se fue lejos, lejos del Padre. Querido amigo, en tu vida de pecado, el hombre hace mucho esto. Se aleja de la congregación, se aleja de la Biblia. Para pecar, si no pecas a gusto, tu conciencia te estará señalando. Te alejas de Dios. Y es tremendo porque la misma Biblia dice que ante el primer pecado
se hace una separación y un terrible divorcio entre Dios y los hombres. Terrible divorcio. Estando en esa condición, características o actitudes de una persona a quien Dios perdona. Verso 17 dice la Escritura, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. Lo primero que le tiene que ocurrir a alguien a quien Dios va a perdonar es esto. Reaccionar. Reflexionar. Imagínate este hombre cuando empezó a mirar hacia atrás en su vida. Se veía primero en la casa de su padre, que se ve que era un hombre adinerado, su padre lo amaba, con su hermano vivían en un lugar cómodamente, y dice que de repente se vio entre puercos, entre marranos, entre el lodo y el excremento, porque esos animales así viven, entre la comida sucia de ellos, y no le daban tanto de comer, que decía que anhelaba acercarse a comer aquello que estaba mezclado entre el lodo y la porquería. Y de repente dijo, pues ¿qué me pasa? El hombre pocas veces quiere hacer este tipo de reflexiones. Yo he visto gente que se salva cuando empieza a ver la condición de su familia. Empiezas a ver tu propio hogar destruido. Que quizás no ha faltado algo material, pero empiezas a ver a tus hijos llenos de porquería, de inmundicia. Contemplas tu matrimonio cada día más alejados el uno del otro. Ves tu propia alma quizás ya sumida en la basura del alcohol o de la droga o en la televisión. Contemplas tu propia vida y ves dentro de ti y te encuentras en lugar de un alma como cuando eras niño que amabas y le creías a todo mundo. Te encuentras con un alma llena de amarguras, de malicia, que siempre estás pensando mal de todo mundo, que siempre estás a la defensiva y que en vez de buscar hacerle bien a la gente que te rodea, andas mintiendo, andas robando, andas deseando lo que no te corresponde. Querido amigo, lo primero que tú necesitas es volver en ti mismo. Darte cuenta que la terrible soberbia en la cual estás viviendo hasta este día no es más que la causa de tu terrible perdición. ¿Cuánto has dañado a tu prójimo? Ve a este hombre, se encontró completamente solo, entre animales. A veces así cuando vas a la cantina, cuando estás entre tus amigos hablando puras tonterías, cuando vas por la calle, a lo mejor así te debieras de encontrar. Entre animales, perdido, revolcándote en cosas sucias, indignas. El pecado es terrible. Hay que volver en sí. Hay que despertar para ver cómo estás viviendo y valorarte delante de Dios. Pero esto es algo que al hombre no le gusta hacer. Prefieres decir, son las circunstancias. Todas las familias están igual. Todos los matrimonios tienen sus problemas. Todas las personas tienen sus problemas dentro de sí mismos. Y no quieres enfrentarte al tipo de vida que estás viviendo tan sucia. Estás encadenado a la lascivia y no puedes ver limpiamente a veces ni siquiera a la gente de tu familia. No puedes ver ni siquiera limpiamente a alguien que está cerca de ti. Ya caíste muy bajo y no quieres ni siquiera abrir los ojos ante eso. Volviendo en sí. La primera cosa, tienes que abrir tus ojos a la realidad que estás viviendo. Si no, no hay esperanza. Si no, no vas a poder arrepentirte. Si no, no vas a poder acercarte al Padre. Si no abres los ojos para enfrentar tu realidad y para ver cuán lejos estás de Dios, porque era la característica de este joven. Estaba lejísimos. Lejísimos de su Padre. Lejísimos de Dios. ¿Y sabes por qué estaba hasta ese lugar? Porque ahí se fue él. Nadie lo corrió. Nadie le dijo peca. Nadie le dijo piérdete. ¿Sabes por qué estás en el lugar en el que estás? Porque con tu propio pie has caminado cada paso de maldad, cada hipocresía, cada mentira, cada soberbia, cada robo, cada engaño, cada falsedad, cada traición. Paso a paso lo has dado tú solo. Hasta que el día de hoy, ojalá volvieras a ti, en ti, y pudieras reaccionar y verte cuán lejos, cuán perdido, cuán apartado estás de Dios. Si a veces delante del televisor reflexionaras y te vieras comiendo la comida de los cerdos. Sí, amigo, en el televisor pasan la comida de los cerdos. Crímenes, asesinatos, fraudes,
divorcios, lascivias, adulterios, mentira, maldad, vanidad, soberbia. Y tú estás ahí, tú ya ni siquiera deseas comer la comida de los cerdos, ya te la estás comiendo. Ya estás peor de como estaba este hombre, el joven, el hijo pródigo, como históricamente se le conoce. ¿Qué fue la segunda cosa que hizo? Primero vio, volvió en sí. La segunda, vamos a leer desde el verso 17 nuevamente, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En segundo lugar, entendió perfectamente su condición. ¿Sí? Esto es, a veces vienes a las reuniones y dices: tiene razón este hombre. Es cierto lo que dicen, estoy mal. Pero te quedas hasta ahí. No quieres entender más. Este hombre, la segunda cosa que hizo fue entender y tomar una decisión. Lo que yo tengo que hacer, dijo, es levantarme, ir a mi padre y decirle: estoy en la inmundicia. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera le iba a decir: Padre, vuélveme a aceptar como hijo. Quiero anillo, quiero vestido nuevo, mata un becerro. Ya vine, ya me arrepentí, Señor, recíbeme. No, dice que regresaba y decía: hazme como un jornalero. O sea, entendió su posición, entendió lo que tenía que hacer. Siguiente punto, y este es muy importante, verso 20. Y levantándose. Soy sincero, yo creo que aquí muchos de los que no han recibido el perdón de Dios es donde están atorados. En tu mente te levantas, en tu mente te arrepientes, en tu mente dices: ya no me voy a enojar, ya no voy a ser lascivioso, ya no le voy a gritar a mi prójimo, ya no voy a amar tanto el dinero, voy a empezar a servir a mi familia y haces grandes planes en tu mente. En tu mente. ¿Qué hizo este hombre? Él estaba ahí revolcado entre los puercos, lleno de inmundicia. Atender puercos no creas que es un trabajo muy limpio, y menos en aquel tiempo. No dijo que venga mi padre. No le mandó una carta para que viniera por él. Tampoco en ningún instante empezó a gritar a ver si lo oía. Él tuvo que hacer algo. Levantarse del lugar donde estaba e ir a su padre. Querido amigo, la religión ha hecho un terrible daño entre muchos de los presentes. Te ha enseñado un cristianismo sumamente mágico. Eres un mentiroso y yo he oído gente que ora o que me pide a mí que ore por él y que les diga: pídale a Dios, hermano, que yo ya no mienta. Deje de mentir. ¿Sí me entiendes? Hazlo más fácil, por favor. Es que soy una persona maledicente, mal hablado. Pídale a Dios que ya no diga groserías, por favor. Mejor déjenlas de decir. ¿No está más sencillo? En una ocasión me ocurrió que estaba yo con un hombre. Estuvimos en una consejería cerca de 2 horas. Y como que no me quería decir su problema, que le daba mucha pena, según él. Y ya al final me dijo: pues mi verdadero pecado es que soy un hombre sumamente grosero y mal hablado. Y digo: qué raro, aquí llevamos 2 horas, no he dicho ni una mala palabra. ¿Por qué las dice afuera y aquí no? Hay un motivo. El hombre puede, pero el hombre no quiere levantarse de su inmundicia. ¿Me estás oyendo bien, impío pecador? ¿Me estás oyendo bien, tú que estás lleno de lascivia y de incredulidad? ¿Me estás oyendo muy bien, tú que sabes que tu vida has permanecido en pecado? ¿Qué es lo que tienes que hacer para recibir el perdón de Dios? Levántate de donde estás. Levántate de tu inmundicia. Levántate de tus mentiras. Levántate de la soberbia en la que estás enredado, de la vanidad, del amor al mundo. Y tú mismo haz las cosas. No lo busques, Proverbios 28:13 dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quién va a alcanzar misericordia? El que se aparta del pecado. ¿Quién se aparta del pecado? Tú mismo. No quieras que aquí a media reunión se te meta un relámpago invisible y haga que el pecado, ¡pum!, salga solito, sin que te des cuenta. Eso no existe. Esas son fantasías de la religión. Tú tienes que decidir apartarte del pecado.
el que confiesa su pecado y se aparta. Estamos viendo las actitudes de alguien que es perdonado por Dios. Ese va a alcanzar misericordia. O sea, si tú vienes aquí y regresas a tu casa y sigues comiendo y bebiendo, te levantas, duermes, haces lo que toda la gente, pero no te esfuerzas diligentemente en buscar a Dios, igual que a la generación de Noé, tú nada más estás dejando correr el reloj para el día del juicio y repentinamente va a venir sobre ti. En cualquier momento, en cualquier momento, en cualquier segundo. Y levantándose. Y levantándose. ¿Qué tienes que hacer, amigo? Levantarte. Dejar el pecado. Dejar de echarle la culpa a tu mamá. Es que cuando yo era niño me trataron tan mal. No me amaron, no me atendieron y por eso ahora no sé amar. Pues ya deja eso atrás, levántate de tus rencores, levántate de tu indiferencia, deja de echarle la culpa a los demás. Eso es muy típico de nuestra cultura latina, sumamente típico. ¿La culpa de quién es? Del gobierno. ¿La culpa de quién es? De las malas escuelas. ¿La culpa de quién es? Todo el mundo tiene la culpa, tu marido, tus padres, tu esposo, tus hijos, la crisis, la situación, el PRI, a todo el mundo le echan la culpa. ¿Por qué no mejor dices y reflexionas? Yo me he metido en mi pecado. Y cuando eres responsable, te levantas, asumes tu responsabilidad. Fíjate lo que decía este hombre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se hizo 100% responsable. Ya no dijo la mujer, ya no dijo es que en la otra iglesia no me predicaban esto, ya no anduvo diciendo es que en mi familia nunca se abrió la Biblia, ya no anduvo señalando a medio mundo, ni que me quedé huérfano, ni nada semejante. Dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Volvamos a leer Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra actitud, confesar. Confesar. El hijo pródigo fue corriendo a su padre. Y fíjate que es muy peculiar. El padre lo recibió con los brazos abiertos y él no se cayó. Aunque vio el perdón, confesó. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya estaba en los brazos del padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya estaba ahí el perdón. Hazme como uno de tus jornaleros. Confesando, confesando, reconociendo, reconociendo. Querido amigo, tú tienes que aprender a confesar tus pecados por su nombre. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. El que se acerca a Dios con baños de pureza. Señor, perdóname porque soy una mujer amargada, pero es que tú sabes que mi marido me ha tratado tan mal, me fue infiel, me hizo esto, me hizo... No entendiste nada. Nada has entendido. ¿Estás echándole la culpa al de al lado? Tienes que asumir tu responsabilidad al 100% y no solamente eso. Tienes que confesarlo. ¿A quién? Al que principalmente has ofendido, el cual es Dios, porque Él te dio la parte de los bienes que ni te correspondían. Amigo, a ti y a mí no nos corresponde todo lo que nos ha dado Dios. Nos ha regalado. Las cosas más básicas de la vida son gratis. El aire es lo más urgente. ¿Sabes que 3 minutos que no respiremos, te mueres? Con 3 minutos. ¿Cuánto nos cuesta el aire? Nos lo regala Dios, dependemos de Él. El agua. 3 días que no tomes agua, tu riñón se daña y probablemente mueres. 3 días. ¿Cuánto? En este país cuesta el agua, hay países donde no cuesta nada el agua, o vas al río y la tomas, pues. Lo más básico Dios nos lo regala. Dependemos de Él, en todo, en todo. Y luego te ensoberbeces y dices, Dios, dame mi vida para que yo la viva. Para que yo haga lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, cuando a mí me plaza, y a lo mejor un día te busco. Qué necio eres, igual que este hombre. Mientras estés lejos de Dios, te aseguro una cosa, vas a terminar así, en la locura del pecado, deseando comer lo que los cerdos comen, si no es que ya te lo estás comiendo.
distintas actitudes estamos poniendo. El pecado es como una locura. Yo he visto gente y he atendido que se sientan conmigo a decirme, es que fíjate que soy un ladrón y cómo es posible, ya no lo voy a hacer, perdóname. Y digo, no, a mí no me pidas perdón, tu asunto es con Dios. Y se levantan y van y hacen lo mismo otra vez. ¿Qué pasó? Quieren que uno haga su trabajo. Amigo, pues ¿cuánto tiempo estamos en contacto tú y yo? Yo no puedo estar detrás de ti todo el tiempo. Y a un Dios que está ahí junto a ti todo el tiempo, Él no va a meter sus manos porque tú las empuercarías, porque tú quieres seguir pecando. Tú eres el que te tienes que levantar del modo en el que estás viviendo. Tú eres, de nadie más lo esperes. Y para levantarte, pues tienes que asumir responsabilidades, amigo. Tienes que asumir tus responsabilidades. Tienes que dejarle de echar la culpa a todo el mundo. Si no, no va a ser posible. Última actitud, y quizás la más importante para este día. Leamos nuevamente el versículo 18. 18 y 19 dice: me levantaré, iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La última actitud se llama humildad. Hermanos, amigos, la religión de hoy, particularmente la católica y muchas evangélicas, han hecho que la palabra perdón en la boca de la gente sea ya como rascarse la cabeza. No sé cómo decirte. Algo automático. Ay, perdóname, Diosito, comentábamos hace 8 días que hace la gente antes de pecar. Imagínate, antes de pecar ya están pidiendo perdón. No, amigo. En todo este pasaje, ni una sola vez se menciona la palabra perdón. ¿Por qué? Porque no es eso. Está desvirtuado. Una actitud más bien es lo que tú necesitas tener. Este hombre era hijo. Hijo. Y cuando regresó a la casa, ¿en qué actitud regresó? Hazme como al jornalero. Los jornaleros de aquel tiempo no tenían seguro social. Los jornaleros de aquel tiempo eran como esclavos. Los jornaleros de aquel tiempo eran azotados en la espalda cuando hacían algo mal. Era, por así decirlo, la vida más denigrante. Y cuando este hombre le decía a su padre, hazme como uno de tus jornaleros, él estaba teniendo la actitud correcta, la última que te estoy mencionando hoy, de una lista de las actitudes correctas de la gente que alguna vez han obtenido el perdón de Dios, o han obtenido algo de Dios. En una ocasión una mujer, la cananea en la Biblia, dice que Jesús le dijo, no, mujer, es que no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Hijos, nuevamente, perros. Dijo, Señor, los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Aunque sea como un perro, Señor, pero dame algo de ti. ¿Qué diferencia a lo que enseña la religión? Llegar a exigir el perdón de Dios. Repetir una oración. Hacer un rito de bautismo. Ir a confesar tus pecados y hacer una penitencia después. Nada de eso está en la Biblia. La Biblia nos habla de una actitud del corazón. Padre, como un perro, como un jornalero, pero no me tengas más lejos de ti. Es tremendo pensar la verdadera condición de un pecador. Dice la Escritura que este hombre, el padre, dijo, mi hijo era muerto. El pecador es como muerto delante de Dios. Mi hijo era muerto. Ya no existía en el corazón de aquel padre. Y si tú te acercas a Dios creyendo que mereces el perdón, amigo, Dios no perdonó a la generación de Noé. Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. A Esaú, que le correspondía la primogenitura, tampoco lo perdonó.
a todo el pueblo de Israel que Dios amaba y había prometido salvarlo. Tampoco lo perdonó. ¿Por qué crees que Dios va a pasar por alto tus maldades? Esaú con lágrimas pedía la oportunidad. No la hubo. Y tú llegas exigiendo. Y tú llegas diciendo, es que después de confesar mis pecados uno por uno, Dios me tiene que perdonar. Oh, qué engaño, qué soberbia, qué maldad la tuya. Qué lejos estás de entender tu verdadera condición. Quizás a lo mejor la primera actitud es la que tú necesitas. Volver en ti, despertar, recapacitar, ver cuál es tu verdadera posición tan lejana de Dios. Qué lejos te has marchado de Dios para vivir en tu pecado. Cuán alejado en tu vanidad, comiendo y bebiendo, pero sin dejar que la palabra haga algo en tu vida. No, amigo, Dios no hace acepción de personas. Si aquellos condenó, también lo hará con aquel que no se aparte y venga a confesar su pecado. Amigo, en este día yo no quiero poner la palabra perdón en tus labios. Quizás es lo último que te estoy sugiriendo y ni te lo sugiero para este día. No quiero que tú hoy digas, me dijeron que le pida perdón a Dios. No, amigo, estoy hablando de una serie de actitudes. Actitudes serias. Volver en ti mismo. Entender cuán lejos estás de Dios. Levantarte. Eso es lo que a nadie le gusta. Levantarte. Confesar. Quizás otra actitud es ir a la persona correcta. ¿A quién fue el hijo pródigo? Al padre, no fue al capataz, no fue a su hermano, fue directo al padre. No hay que ir a la religión, no hay que ir con el pastor, no hay que ir a ningún intermediario, tienes que ir con el principal ofendido, que es el Padre, que es Dios, y con Él tratar tu asunto. ¿Qué otra actitud? Hacerte 100% responsable de tus pecados. Y la última, la humildad. Santiago 4:6 dice en la Escritura, Él, está hablando de Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Él da gracia, da su ayuda, da su favor. Él da gracia a los humildes. Si tú llegas con Dios diciendo, Señor, ¿dónde está el anillo, el vestido nuevo, el becerro gordo? No, amigo, no estás entendiendo nada. Hazme como un jornalero. Un perrillo que come las migajas de debajo de tu mesa, Señor. O como el fariseo y el publicano que Jesús lo narró en un día. Dice la Escritura que había dos hombres orando en el templo. Uno puesto en pie decía, Señor, y empezaba a decir todos los pecados que no cometía. Yo no robo, no adultero, no soy ladrón, no soy publicano, diezmo, asisto a la iglesia. Una maravilla. Y en cambio junto a él había un hombre postrado en el piso que dice que de vergüenza no quería ni levantar su rostro a Dios. De vergüenza. Y estando en esa condición, las únicas palabras que salían de su boca eran, sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio no quiere decir perdón. Quiere decir, por un momentito, Señor, aparta tu indignación y tu ira de mí. Eso quiere decir la palabra propicio. Es todo lo que pedía. Sé propicio a mí, pecador. Y lo más tremendo de ese pasaje, el final. Dice que el fariseo volvió a su casa condenado, igual que los 7 grupos del principio, mientras que el publicano volvió a su casa con el perdón de Dios. ¿Cómo vas a volver en este día a tu casa? Depende de las actitudes. Depende mucho de las actitudes. Yo te presento los puntos. De veras, ese es mi papel, orientarte. La responsabilidad es personal. Es tuya.
Es tremendo pensar en generaciones completas que Dios jamás perdonó. Y tú piensas que Dios va a hacer una excepción contigo. No, amigo, así no va a ser. Hoy quiero hacer una invitación conforme a lo que leímos aquí en Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. La invitación es a gente que quiera tener esta lista de actitudes que hubo en él. Volver en ti mismo, reconocer tu verdadero estado, entender cuán lejano estás de Dios. Un punto importantísimo, si no, no me vas a entender nada. Tú te tienes que levantar de tu pecado. Tienes que dejarlo. Si no, va a ser en vano todo. Tu mentira, tu soberbia, tu vanidad, tu enojo. Tú lo tienes que dejar. Tienes que venir a la persona correcta. No a mí, no al grupo, no a ningún intermediario, al que ofendiste. Tienes que confesar como lo hizo el hijo pródigo. Hacerte 100% responsable, y no solo eso, sino tener la actitud correcta para buscarle a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aquí no tengo perdones que ofrecer a nadie, ni me atrevería siquiera. Yo te oriento, y yo solamente te puedo decir, si tú sabes que estás en este grupo de personas, cualquiera de los 7, que realmente lo que mereces es que no te perdone Dios. Pero deseas acercarte a Él. Solo si estás dispuesto a tener estas actitudes, son muy claras, a levantarte de tu pecado, a confesárselo a la persona de Dios que es al que has ofendido, con humildad, reconociendo lo que realmente eres. Si estás dispuesto a levantarte de la vida que estás llevando, a abandonarla. Si no, no tiene caso. Solo el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Solamente si estás 100% dispuesto a reconocer tu realidad ante Dios, a abandonarla, a confesarle a Él. Olvídate ahorita de mí, por favor. Olvídate de que estamos en un grupo. Eso no importa. Ven a la persona correcta. Es Dios. Y recuerda las actitudes de estos hombres. El publicano, con el rostro en tierra, decía: sé propicio a mí, pecador. Quizás no eran muchas las palabras, eran palabras sencillísimas, las más sencillas, pero nacidas del corazón. La mujer diciendo: Señor, es que aún los perritos comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Veme aunque sea como un perro hoy, Señor, pero mírame, como un jornalero, como el último de tus hijos, como el más necesitado, como el más perdido entre los cerdos. No menciones la palabra perdón, puede ser que ni siquiera la entiendas. Confiesa tus pecados, con decisiones serias y solemnes de abandonarlos ya, de levantarte hoy mismo y nunca más volver a lo mismo. Háblale, Señor.